¡Lo hicimos! Acá, mate pronto. Les voy a confesar que estaba nerviosa. Estaba nerviosa porque no sabía si lo iba a lograr. Dije, bueno, esto debe ser fácil. No, no era tan sencillo. Che, mi único problema es que vos tenés mate y yo no, y creo que no estás en condición de convidarme. No, Eso no está. eso no. Bueno, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, qué alegría esta conversación, este espacio que generaste, que generaron desde Gema. La verdad, súper feliz de estar compartiendo esta conversación desestructurada sobre este tema. Sí, tal cual. Bueno, acá están Caro, está Marce y Manu, que son las que idearon y generaron este espacio, así que a esas tres grandes mujeres, gracias por este regalo, porque la verdad Grandes que temas. debutar un vivo en Instagram, que es mi debut, hablando de esto contigo, mate brillante, y ¿qué más? ¿Qué más? La verdad. Bueno, vos arrancaste ya con actividad, Lore, te agarramos ya como, ¿no? Ya venís de taller, todo. Empecé tempranito, en una actividad de equipo súper linda, empecé tempranito, así que bueno, pero entrando con muchas ganas también a conversar, a compartir en este espacio. Sé que estamos, no sé si sí, ya estamos en hora ahí de comenzar, pero bueno, arranqué el lunes a full. A full, a full, a full, tal cual. Bueno, ahí, hola Tere, veo que Hola, está Tere. que se va sumando. Lore, a ver, ¿qué te parece? Porque viste que en esto de te presento, no, cada una contemos cómo queremos presentarnos, ¿no? Si querés arrancar vos, para quienes se están uniendo, ¿quién es Lore? ¿Quiénes vamos a ¡Ah, estar qué viendo lindo! esta conversación? Lo que te surja, sí, bueno, Bueno. quieras que te conozcan. Cuento un poco de mí. Bueno, yo soy Lore Muiño, tengo 40 años, soy mamá de Tiago y de Julieta, esposa de Pablo, tengo una familia súper linda que me ha acompañado mucho en este camino de grandes cambios de los últimos años. Bueno, soy licenciada en marketing de profesión, coach ontológico, estuve casi 15 años trabajando en Unilever, en realidad, y desde hace 3 y medio, más o menos, bueno, hice una búsqueda, un quiebre bastante importante desde lo personal y una búsqueda que tenía que ver con mi propósito personal seguramente y con descubrirme en otras áreas de interés que realmente me estaban llamando fuertemente. Y bueno, nada, y desde ahí un reinvento total a esta edad, asumiendo una cantidad de riesgos bueno, de rediseñar mi vida, mi profesión, mi forma de ser y estar. Y desde ahí les diría que salí sin un plan diseñado y hoy lo que emergió de todo ese riesgo es, por ejemplo, estar sentada acá siendo parte de Gema, siendo parte de este equipo que admiro y que admiro desde hace mucho tiempo. Entonces, nada, solo agradecimiento de que todo lo que ha ocurrido hasta acá ha sido mucho mejor de lo que me hubiera podido imaginar, digamos, cuando salí, que no tenía un diseño muy claro de lo que quería encontrar, pero hoy me encuentro acá trabajando de la mano de esta gran empresa B, de Tres Vectores también, no sé, súper orgullosa de nada, de estar siendo parte de esta comunidad hoy. Así Qué que lindo. eso soy yo, en mi rol reinventada y polifacético, porque les tengo que decir que hoy, si me preguntás, ¿y qué haces hoy? Hago un montón de cosas, muchas cosas distintas, y bueno, y tiene que ver con esta charla, ¿no? Porque ese variopinto y ese crisol de proyectos en los que me meto tienen que ver con esta charla y tienen que ver con los ODS, de alguna manera el ir descubriendo todos aquellos temas de interés, y bueno, y acá estoy por eso.
Bien, qué lindo. Bueno, buenísimo. Me presento yo. ¿Cuánta gente? Qué linda todas las que se están uniendo. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es una conversación, así que siéntanse con la libertad y la confianza para, en la medida que vamos conversando, dejarnos sus aportes, sus reflexiones, sus preguntas, sus cuestionamientos, todo lo que les vaya surgiendo. Este espacio lo crearon, como decía hace un ratito, Caro, Marce y Manu, que están por ahí, con la intención de, nada, abrir un espacio a la conversación. Nos toca a Lore y a mí estar acá en la cámara, ojalá pudiéramos sumar muchas más caritas, pero bueno, la idea es que esto lo podamos disfrutar entre todos los que estamos ahora conectados. Así que bueno, cortito también, bueno, yo soy Tamara, también tengo 40 años, soy mamá de Micaela, que tiene 12, terminando la primaria, iniciando ahora lo que va a ser mamá de una licial. También hace muchos años en este camino de emprender, de escuchar el corazón y ir hacia aquellas cosas que me mueven. En este camino que empezó para mí en el año 2011, me vengo cruzando con hermosas personas, entre ellas Lore, que conocí también hace muchos años, cuando Lore todavía estaba en Unilever, pero bueno, fue una de las personas que hizo posible un gran proyecto acá en Uruguay, junto con un gran equipo también, ¿no? Dentro de la empresa, pero lo que fue la escuela de Jauregui Berry, fue el primer proyecto juntas que trabajamos. Qué gran proyecto, ¿no? Porque no fue como que no empezamos con chiquitas. De alguna manera nos unió una cosa que nos movió hasta el alma. Y bueno, y creo que gran parte de esa semilla que sembramos esa vez quedó y hoy tenemos un divino vínculo. También me mueve mucho la diversidad de proyectos. Gema está desde el año 2014, somos un equipo súper diverso, bien rico, muy divertido. Y bueno, ya que todas las personas que somos parte de Gema nos mueve mucho la pasión de aportar nuestro granito de arena y ir sembrando como es desde el inicio, ¿no? Un mundo más humano, más empático, más respetuoso, más compasivo. Y bueno, y desde ahí también esta conversación en la que nos encontramos hoy, donde, bueno, distintas cosas van alimentando ese camino que estamos queriendo construir. Hoy, en nuestro caso, nos toca hablarlo desde nuestra individualidad y también desde nuestra profesión, que está muy vinculado hoy al mundo, ¿no? De las empresas, de los emprendimientos, de los proyectos, entendiendo que todas estas dimensiones de grupos humanos están conformadas justamente por personas. Y bueno, el viernes hablábamos con Lori y decíamos, como ahí intercambiando ideas desde dónde. Y bueno, y la idea hoy es fluir, es ir abriendo preguntas, ir contándoles y compartiéndoles desde dónde nosotras estamos viendo y vivenciando esto que son los objetivos de desarrollo sostenible, cómo está siendo nuestra experiencia, aquellas cosas que nos resuenan, aquellas cosas que tal vez vemos que más se resisten. Y bueno, y desde ahí compartir, no hay mucha más estructura que esa, así que aquellos temas en donde ustedes quieran que profundicemos o que quieran, no sé, hacer alguna mirada un poco más profunda, nos dicen y ahí los vamos a ir leyendo. Así que bueno, Lore, capaz que para empezar, no sé si todas las personas que están conectadas saben qué son los objetivos de desarrollo sostenible. Capaz que esto, ¿no? Como describir qué son, de qué estamos hablando cuando hablamos de ODS. Y desde ahí capaz que enganchar con el primer punto y es cómo llegaron a ti esos ODS, cómo fue tu primer encuentro con esta sigla que tiene muchos colores y muchos números y muchos conceptos que cada concepto es un hecho en sí mismo, diría nuestro amigo Fede Baraybar. Bueno,
quizás no desde el aspecto más técnico, sino desde el aspecto más vivencial, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en definitiva fue una agenda acordada de objetivos para mejorar el mundo, ¿no? Para hacerlo sostenible y para romper con ciertas lógicas destructivas que estaban haciendo nuestro mundo insostenible, ¿no? Y en el lanzamiento de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Donde se venían teniendo conversaciones desde muchísimos años atrás de iniciativas que tenían que ver con los países, con los gobiernos, para liderar una agenda también de sustentabilidad. Yo creo que como el hito bien importante de estos objetivos fue la manera en que lograron simplificar algo súper complejo, ¿no? Es como poner todos los problemas y preocupaciones del mundo en relación a un mundo sostenible y ponerlo en 17 cuadraditos de colores visuales, una imagen muy fácil de reproducir y que está cargadísima de contenido, después con todos sus cientos de metas dentro de los objetivos, pero con esa capacidad de simplificarlo extremadamente complejo, ¿no? Y hacerlo visual, ¿no? Entonces hablar del fin de la pobreza, de educación de calidad, salud y bienestar, ¿no? Es una agenda enorme que no deja de ser la de llevada a una escala humana, individual, la agenda de preocupaciones que podemos llegar a tener, ¿no? Como personas, como familia, ¿no? El acceso a la educación, el acceso a la salud, dependiendo de dónde estés parada, de la suerte que hayas tenido de estar parado en una región, en un país o en una situación, el acceso al saneamiento, al agua potable, cuestiones que por suerte en Uruguay están bastante bien subsanadas, ¿no? Pero que en otros países son absolutamente críticas. Entonces es esto, es como una gran agenda gigante, muy simplificada en estos 17 temas y que después tiene la capacidad de conectar y adaptarse a cada país, cada situación, porque obviamente todos estamos en distinto nivel de avance en estos términos, ¿no? En esta agenda de derechos de las personas, de los animales, del planeta, ¿no? Del ecosistema del que somos parte. Y bueno, y este lanzamiento de esta agenda cuando integra al sector privado, me parece que ese es como un hito súper potente, ¿no? Deja de ser una agenda de países y gobiernos para ser una agenda que integra a la segunda organización más importante del mundo, ¿no? Siempre lo decimos, la segunda organización humana más importante del mundo son las empresas después de la organización familia. Entonces, no solamente es importante por su dimensión como organización humana, es importante por su dimensión de movimiento de recursos en pos de, y también de lógica de funcionamiento no dependiente de los millones de acuerdos que a veces hay que generar para mover un país, una nación o una región, ¿no? Sino que cada empresa tiene autonomía también de estar decidiendo el qué hacer. Entonces esa orientación a la acción y esa capacidad de manejar recursos integraba una agenda que era como de problemas globales y que son de la sociedad. Bueno, eso para mí fue un ajá, ¿no? Cuando dicen el ajá moment, ¿no? Ah, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Toma otra dimensión. Entonces, bueno, nada, creo que más allá de hablar de los 17 objetivos de desarrollo y la inmensidad de contenidos que hay adentro puestos, para mí es eso, es una agenda de derechos de todos, personas, animales, planeta, que en definitiva logra simplificarse en 17 grandes temas y que dentro de eso tiene una cantidad de metas específicas donde cada país además puede elaborar las propias de acuerdo al nivel de avance que tenga en relación a cada uno de esos grandes temas y que se puede ver desde la dimensión más gigante, ¿no? La más global, la más del mundo, a la visión país, ciudad, empresa o individuo. Y eso para mí es como lo potente de esto. De Hay hecho, a una, nivel individuo
lado está buenísima esa bajada, ¿no? Vos desde tu lugar, ¿vos podés incorporar esta agenda a tu vida? Pf, por supuesto que sí, ¿no? Y Sí. empiezan a haber una cantidad de micro prácticas que tienen que ver con defender mucho de lo que está ahí, porque en definitiva esto se transformó como en un lenguaje común que ayudó a la comunicación, que ayudó a tender puentes, ¿no? Entre distintas escalas, distintas organizaciones, organismos y personas. Y creo que todo esto se puede traducir, se puede poner tan complejo o tan simple como lo querramos tomar, pero siguen siendo los mismos grandes temas en el mundo que son los que queremos ayudar a resolver o aportar desde el lugar que sea para transformarlo, ¿no? Ese sería... Hay una cosa que agregando ahí a como esta descripción que está buenísimo como poder dimensionar que estos temas de agenda también obedecen a un sentido de urgencia, es decir, no quiere decir que en los 17 objetivos estén todos los temas que hacen a nuestro desarrollo y evolución como humanidad. Están aquellos que hoy necesitan con más urgencia de la atención de todas las personas en sus distintos niveles de organización para poder actuar y remediar una situación a la que llegamos que no está siendo sostenible ni tolerable. Estamos hablando de en muchísimos casos, gran escasez en tema de derechos básicos y humanos, como puede ser la alimentación, como puede ser la equidad, como no. Entonces, porque también está, no sé si te pasó cuando empezaste a conocer los ODS, habían temas que por ahí no estaban reflejados. Y eso, por lo menos a mí, me llevó a entrar un poquito más y decir, bueno, está, pero ¿y qué pasa con lo que no está acá? No, lo que no está acá no es que no se tiene que atender, que no se tiene que gestionar, que no es un tema de todos como humanidad, sino que tal vez hoy, por ese acuerdo que se hizo global, no tiene un sentido de acción y urgencia tan inmediato. Eso como contexto me parece, por lo menos fue un tema que tuvo que ver con una primera percepción de acercamiento, entonces también compartirlo. Y esto que decías también de los distintos niveles, nosotros desde GEMA en este mes de los ODS, bueno, que se celebra como una estrategia de decir, bueno, no nos olvidemos que esto está, no nos olvidemos de hablar de esto, no nos olvidemos de reflexionar de esto. Una de las cosas en donde más énfasis estamos haciendo, por lo menos desde GEMA, y no sé si han visto, hemos sacado varios videos de la mano de Sime Barón, socia, codirectora de GEMA, que también está por acá unida. Hola Sime. Y que bueno, compartía como toda esta impronta, por lo menos que sentimos tan propia de nuestro lugar, de decir, bueno, ¿cómo es para nosotros, cómo es para cada una de las personas acercarnos a estos grandes temas, a estas grandes dimensiones, y desde ahí, ¿qué podemos hacer en nuestros distintos lugares? ¿No? Pero no, porque a veces esto, ¿no? Parecieran como temas tan grandes que uno se siente como tan lejano y bueno, y esto es para escalas que no tienen nada que ver conmigo. Y en realidad, siempre nosotros también como hay un montón de conceptos que van guiando nuestro hacer. Está la frase de Galeano, ¿no? Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Entonces, como que también, ¿no? Los ODS son como esa invitación a eso, a sentirnos desde nuestro lugar parte de un algo que es mucho más grande y que nos necesita. Y que nos Tal necesita cual. de nosotras como personas. Tal cual. Yo le asigno mucho este valor de lenguaje común, porque el lenguaje común establece un montón de oportunidades de conectar y comunicarnos de verdad y sobre todo establece la posibilidad de generar alianzas para el logro de. Eso para mí es como lo más potente, que es uno de ese en sí mismo, ¿no? Que es el 17, pero el tener un lenguaje común, metas comunes, definitivamente es el gran terreno fértil para hacer en conjunto y no ir en caminos paralelos. Y eso me parece que es como lo potente, ¿no? Porque las alianzas se construyen cuando se encuentran esos puntos en común, esos objetivos en común.
y le asigno a esta agenda ese poder de comunicación que genera esa posibilidad, que no es nada menor. No, tal Y cual. hoy me preguntabas y me hiciste acordar, porque arrancaste hablando de la escuela, y me preguntabas cómo había conocido los ODS, y en realidad yo conocí los ODS casi que gracias a la escuela, porque estábamos en el 2016, era marzo, abril 2016, y estábamos preparando, ya se había construido la escuela sustentable de Jauregui Berry, se había entregado, había empezado a funcionar y estábamos esperando la visita a Uruguay de Paul Polman, en ese momento el CEO de Unilever, que venía a Uruguay con su esposa a conocer la escuela, ¿no? O sea, iba a ser una gira por Latinoamérica, venía a Argentina y en realidad vino a Uruguay específicamente a Jauregui Berry a conocer la escuela. Y en ese momento trabajábamos con Rita, la maestra de la escuela, y con la directora, bueno, ¿qué se le podía entregar como un obsequio a Polman, ¿no? ¿Qué podían hacer ellos que pudiera ser como un agradecimiento? Y me acuerdo que en ese momento, hablando con el equipo de relaciones institucionales, me decían, cualquier cosa que tenga que ver con los ODS, a él lo va a emocionar. Así me lo dijeron, ¿no? Y yo dije, ¿qué son los ODS? Básicamente, que yo todavía no conocía. Y tal, y los ODS creo que son de septiembre de 2015, o sea, tenían 6 meses. Obviamente él había sido un referente absoluto, pero viste que a veces en lo multinacional y en lo gigante las cosas a veces tardan un poco en llegar. Todavía no había llegado a Unilever esto como tema al negocio, pero sí claramente a esas esferas, ¿no? En sus esferas y en sus niveles de esto ya se hablaba fuerte, pero para mí todavía simple mortal trabajando en Uruguay no había llegado. Y bueno, y ahí me puse a estudiar los ODS, qué son los ODS, me los leí todos, y bueno, y a partir de eso hicimos un trabajo con Rita, les compartí unos documentos y cosas, y se generó como una actividad, una dinámica para que los niños y niñas pudieran en definitiva hacer una interpretación, o sea, pudieran hablar de estos objetivos y qué significaba para ellos. Y bueno, y empezaron a generar una cantidad de estímulos, de historias, de dibujos que terminaron además después en un regalo precioso hecho por ellos, dibujado, que tenía como, eran como los ODS en estilo, en código Joaquín Torres García. Ah, Ay, belleza, una belleza, y que me acuerdo la cara de emoción de Paul Polman cuando recibió este regalo, ¿no? Era como, ¿qué es esto? Seguramente para él esa sorpresa de este tema recién lo estamos empezando a hablar a nivel mundial y quizás hay unos niños en una escuela que está, es una escuela rural, alejada, y hoy me están trayendo este regalo, ¿no? Me acuerdo que fue un momento súper emocionante ese, pero más allá de eso fue como yo conocí los ODS, o sea, yo los claro, terminé conociendo de esa forma y sabiendo y enterándome de que Paul Polman, de que era muy relevante para él y por qué, y de qué conversaciones él estaba participando. Entonces, quizás a través de esa excusa terminó llegando mucho antes de lo que llegaron los ODS a nivel más de atravesar a la organización, que después obviamente sí llegó ese momento de no solamente entenderlo, sino hasta de poder mapear en qué productos, marcas, etcétera, tenían un aporte o contribuían a los ODS de alguna manera a través de algunas de las prácticas que se hacían, y obviamente ahí ya había como una integración más de los ODS al negocio en sí mismo. Pero eso pasó bastante después, así que eso fue anecdótico y para mí el día que los ODS empezaron a integrarse en la organización como una forma de ver el negocio, de ver a las marcas, de empezar a hablar de propósito y de que toda marca tenía que tener un propósito, si no iba a quedar a la larga fuera del portafolio Unilever. Y para mí todo esto lo que fue como destapar una olla. Yo digo que fue como destapar una olla porque para mí fue encontrar mucho sentido a lo que podíamos llegar a hacer desde las organizaciones. Esa conciencia del poder usado para qué, ¿no? Y eso fue como, se destapó una olla por un lado y por otro lado me cayeron muchas fichas.
muchas fichas fuertes, ¿no? De en qué lugar estaba, en qué posición estaba, el poder que se manejaba de alguna manera a través de los recursos y de la influencia y de la comunicación por la llegada a la cantidad de millones de personas que se llegaba a través de las marcas, y me cayó como esa ficha de responsabilidad, porque esa agenda era muy, muy real, no estabas hablando de mercado, de necesidad, no, estabas hablando de una agenda social, humanitaria, de recursos planetarios, estabas hablando de otra cosa que te hacía sentir parte de algo realmente mucho más grande, profundo e interesante, ¿no? Al menos así lo viví yo cuando los conocí. Así que por ahí fue la anécdota de cómo conocí los ODS. Qué lindo. Lore, me quedo como ahí, me parece que es súper interesante este momento, que imagino no debe haber sido tan automático ni pronto el decir, bueno, me conecto con esto, sé que existe esto, aparecen todos estos grandes conceptos, y como vos decías después, ¿no? El momento en el que la organización, en tanto sus personas, empiezan a tomar esto como un posible foco y faro. Te pregunto esto porque nosotros que trabajamos con diversos equipos en organizaciones, me parece súper interesante si podés como profundizar un poquito en ese proceso, es decir, cómo fue ese, porque a veces, a ver, cómo las organizaciones contribuyen, ¿no? Como que hay distintos movimientos. Primero es, bueno, a ver, a todos. Entonces está, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto, ¿no? Está. Por otro lado, puedes tener otro movimiento de, no, esto no tiene nada que ver conmigo, el foco del negocio es esto, yo la verdad que esto es bárbaro, pero no me identifico. ¿Cómo empiezan a aprenderse, ¿no? ¿Cómo empieza a destaparse esa olla que en algún momento termina siendo esto que vos traes ahora, ¿no? La verdad, me empezó a hacer sentido, pero seguramente no fue inmediato. Entonces, ¿cómo No. recordás vos ese proceso que seguramente empatice con un montón de otros procesos de personas que pueden estar transitando algo similar? Capaz que Sí, compartimos ahí. está bueno lo que decís, no solamente de el proceso para que esto se integre de alguna manera. Yo creo que hay una primera cosa que es muy, muy personal, que más que de procesos de personas, que conectan rápidamente con esto. O sea, a mí mi experiencia personal es que para mí esto fue una plataforma rápidamente, una plataforma para la acción. O sea, era un permiso, se me estaba dando un permiso desde la organización al decir, a nosotros nos importa esto, entonces si a vos te importa y pasa a ser una prioridad para la organización, para mí pasa a ser un área de oportunidad, que desde la organización, porque vos me decís que esto te importa, entonces yo puedo operar en pos de esto. Y ese fue mi lugar, y esto me trae al concepto como de intraemprendedurismo de impacto, ¿no? O sea, el intraemprendedor se dice que tiene el potencial de innovar y de intraemprender dentro de su organización cuando encuentra ese lugar que es como si fueran tres círculos y en el medio el área en común, ¿no? Lo que es importante para el mundo, que lo que es importante para el mundo en ese momento podría ser la agenda de estos 17 ODS, ¿no? O sea, todo lo que es una necesidad para el mundo que es importante. Por otro lado, lo que es importante para la organización, ¿sí? Que es una prioridad de la organización. Y por otro lado, lo que me mueve a mí, personalmente. De hecho, los 17 objetivos a mí no me mueven personalmente de la misma manera, porque creo que ese es un abordaje súper individual y emocional, ¿no? Tiene que ver con tus experiencias de vida, tiene que ver con los temas que te atraviesan, tiene que ver... Y ahí es donde seguramente, rápidamente, encontrás un potencial de hacer con, con un compromiso y una motivación particularmente grande, ¿no? Entonces, cuando se hablaba de sustentabilidad, de educación de calidad, de acceso, y estábamos en la escuela, y mi experiencia personal era, fui a la escuela pública toda la vida, amé la escuela pública y la educación pública, trabajar con Nevex y permitirme a través de la marca
hacer una cantidad de proyectos que estaban alineados a la organización, a la marca, pero que para mí tenían significado especial, para mí, Lorena. Y yo creo que al final del día, cada persona en la organización encuentra este que lo conecta desde un lugar más personal. Entonces, para mí, los ODS fueron rápidamente una plataforma de acción. Y para muchas otras personas no. Como que fueron fichas que llegaron mucho más tarde más por una imposición o por una bajada o por un cascadeo. Esto tiene que estar, esto hay que mapearlo, esto hay que hacerlo. Para mí me mostraron la puntita y yo y empecé a exprimir como esa posibilidad de hacer, para mí y para muchas personas seguramente esto sea así, porque de hecho después, si hay algo que he conocido en este último tiempo, son personas que se han movido por este tema y a partir de eso han innovado, creado, propuesto cosas, llevado prácticas adelante, ¿no? Es como que es un lugar desde el cual conectar mucho con la felicidad, ¿no? Con el sentido de hacer algo que te mueve a vos y que es relevante para el mundo, para el afuera, que aporta a una comunidad mejor, que aporta, y cumpliendo con esto, ¿no? De también entregar a la organización algo que es relevante para la organización. Por eso en este lugar de sinergia donde aparecen los tres círculos unidos, ese es el espacio donde yo digo las personas brillan y dejan de darse cuenta de que están trabajando, están disfrutando, están trascendiendo, están sintiendo que están haciendo algo que aporta al mundo y eso les da sentido. Bueno, y ese es un lugar para mí poderosísimo, por eso para mí hablar de intraemprendimiento también es súper interesante, porque vos como emprendedora tomaste una cantidad de decisiones que las fuiste moldeando vos, pero a veces vos cuando estás adentro de una organización hay muchas cosas que las moldea la organización, que no las moldeas vos, pero tenés que encontrar ese espacio en el que la organización te está dando un pase y está eso que a vos te mueve, ¿no? Y ese es el lugar donde hay mucho potencial de hacer, de ser feliz, de desdibujar el límite, ¿no? Entre el trabajo y el disfrute, y bueno, y eso me parece repotente, ¿no? Es ahí donde yo siento que las organizaciones realmente se pueden transformar en un poder, una fuerza para hacer el bien, para hacer cosas buenas, para hacer cosas positivas, ¿no? Tiene que haber ese lugar de conexión, no solamente del cumplir, sino de encontrar eso que los mueva a querer innovar, a querer crear, a querer mover la aguja, ¿no? Hay varias cosas que rescato de todo lo que has traído, que lo contás desde un lugar de una vivencia re personal y bien genuina, y me parece que también hay muchas cosas ahí que implican una actitud, ¿no? Y en esto de que vos, en tanto parte de un equipo, de una empresa que toma esto como un tema de agenda, como vos dijiste, hay quienes lo vieron como un tema más a nivel de operación, y para vos fue el abrir una caja de oportunidades. Y eso es un tema de actitud, ¿no? Eso es un tema de decir, bueno, ¿cuál es que hoy está pasando mucho? Las nuevas generaciones y muchos de nosotros también, que no somos tantos de las nuevas generaciones, pero como resonamos también en este movimiento, el sentido de propósito, ¿no? El sentido de expansión, el sentido de hacer y visualizar que tu tarea tiene un impacto que va mucho más allá de lo que es la actividad cotidiana o concreta, ¿no? Y acá me parece que hay algo que los ODS traen como mensaje, que también es muy potente, y es esta mirada sistémica e interrelacional que tiene cada una de las metas, ¿no? Es decir, está bien y es natural que no todas las personas nos resuenen y nos muevan las mismas cosas, pero en tanto hay algunas personas que nos movemos y resonamos con alguna de las metas, hay otras que lo hacen con otras. Y así, Total. en esta fuerza de la alianza que vos decías, eso se ve muy evidente. De hecho, hay varios ODS, como puede ser, por ejemplo, el 5 que habla de equidad de género y el 10 que habla de reducción de las desigualdades, en donde en el fondo lo sustantivo, estamos hablando de las mismas cosas,
La protección de la diversidad tiene que ver con un tema de respeto, tiene que ver con un tema de cuidado y de protección, el hambre, la salud. Entonces, también como poder dimensionar esa característica que tiene este planteo, que no propone temas aislados, sino que No, sin duda. no nombra, sí le pone nombre a distintas problemáticas, pero que todas esas problemáticas, para poder tener una solución, necesitan ser abordadas de una mirada sistémica. Y la organización, en tanto muestra de una sociedad, tiene todas esas mismas características. Entonces, también eso da la posibilidad a las personas que son parte de los equipos a resonar con distintas cosas que den sentido tal vez a aquellos temas más estratégicos que la organización puede estar contribuyendo de una manera evidente. Pero no así dejar de lado otras cuestiones que tal vez no son los 3 o 4 principales, pero que si no pasan, esto tampoco va a suceder, ¿no? Y no sé, Totalmente, ¿eh? totalmente. Una cosa que me parece, nada, cuando pienso en las organizaciones, también pienso en distintos tipos de organizaciones y distintas formas de aportar, ¿no? De contribuir a estos temas. De hecho, esto también conecta con mi salida y con mi búsqueda de cambio, ¿no? Porque porque de alguna manera yo cuando empecé a conocer esto, ¿no? Esta conciencia del poder que tenés en la organización, de los recursos que manejás, para qué estás construyendo con eso, ¿no? Las posibilidades realmente de generar un impacto es salir de la lógica, hablar de la competencia y el mercado para hablar de la lógica de la colaboración y los problemas en común. Eso para mí fue un clic fuerte personal, ¿no? Porque cuando entré en esa lógica de poder hacer desde algún lugar en esto que es más de colaboración y temas en común y no tanto competencia, primero me conecté con el trabajo desde otro lugar, me conecté con el disfrute, con la felicidad, con la emoción, el agotamiento también, porque laburaba el doble, a veces en estos proyectos terminaba desgastando el doble, ¿no? Porque es como remar contra la corriente, seguramente cuando empezás a trabajar en esto, empezás a tener que cambiar el sistema desde adentro, ¿no? Yo me acuerdo los primeros proyectos así como de impacto, que había empezado a trabajar con CEPRODI en su momento, ¿no? Y bueno, y esto implicaba cambiar la lógica en la que hacíamos las cosas. Y por lo tanto el desgaste era el de redefinir todo el tiempo los procesos y las formas en las que operábamos para poder terminar generando determinado impacto, ¿no? Pero el impacto quedó por encima y entonces estuvimos dispuestos a modificar en el medio un montón de cosas, porque el impacto era lo que queríamos lograr. Y eso para mí fue muy revelador en cuanto a formas de hacer las cosas y formas de cuestionarme la forma de operar en la organización. Pero así como me pasó eso, después me pasaba que cuando se iban estos proyectos, estas prácticas, estas posibilidades, y yo tenía que volver a conectar con el mundo de la competencia y el mercado y todo lo demás, yo me desconectaba. O sea, había una parte de Lorena que se apagaba, que no quería estar ahí, ¿no? Entonces, ahí es donde digo, fue como destapar una olla, porque de alguna manera lo que me di cuenta es que mucho de lo que yo estaba pudiendo hacer tenía que ver con prácticas, con buenas prácticas, muy buenas prácticas, proyectos, etcétera. Pero no tenía que ver con lo que hacía todos los días a través de lo que vendía. Y eso para mí fue un clic importante. Y ahí fue que empecé a conocer todo lo que el movimiento B y las empresas B traían y esta distinción para mí reveladora de buenas prácticas o modelos de negocio de impacto. Entonces, cuando vos tenés un modelo de negocio de impacto, vos a través de la venta estás generando impacto. Y yo no estaba generando impacto a través de la venta, estaba generando impacto a través del presupuesto de marketing. Entonces, eso era una gran práctica, pero no estaba impactando con cada producto que vendía, ¿no? Y eso a mí me voló la chapa también.
y tuvo mucho que ver con empezar a mirar como este movimiento, ¿no? El movimiento B, las empresas B, y de qué están hablando, y veía que empezaban a pasar por fuera una cantidad de cosas, de redefiniciones, de nuevas economías. Me parecían que los líderes emergentes a los que yo admiraba, estabas vos, estaba Tamara, estaba Pedro Tarac, gente a la que yo quería escuchar más, y no podía hacerlo porque estaba un montón de horas ahí, y de repente no era el foco, y dije, bueno, yo en algún momento tengo que cortar esto para poder invertir tiempo en eso. Y eso me pareció un clic muy importante, ¿no? Porque creo que es una manera también de ir dando pasos en términos de profundidad con esto. Y es cuando encontramos a las empresas como agente de cambio porque tienen modelos de negocio de impacto, es decir, que están resolviendo a través de la actividad comercial que desarrollan, resolviendo o ayudando a resolver un problema. Eso es otra historia. Ese es otro cantar. Y ahí, para mí viene como esto del desafiar a las empresas en su capacidad de usar la fuerza del negocio para transformar realidades, ¿no? Desde este lugar. Eso. No sé si te pasa, pero creo que en esto, creo mucho en esto de los círculos virtuosos que uno va creando consciente e Mm, inconscientemente en la medida que va caminando. Nos reconozco a las dos como muy apasionadas y comprometidas con esta manera de mirar el potencial que tenemos como personas y el potencial que tenemos desde nuestros distintos lugares, familia, organizaciones y el ámbito que estemos. Y muchas veces, no sé si te ha pasado a vos, pero te preguntan, bueno, pero ¿qué tanto está esto en Uruguay? ¿Qué tanto está esto instalado? ¿En qué situación estamos respecto de este compromiso, de esta valentía de mirar los desafíos como oportunidades, de este compromiso de tomar caminos que de alguna manera afirmen esta intención de decir, bueno, quiero ser parte de la construcción de las soluciones? Entonces, por un lado, a mí por lo menos me pasa que tengo la bendición de estar rodeada de muchísimas personas, con un grado de compromiso inmenso. Muchísimas personas que han decidido emprender para poder enfocarse y otras tantas personas que deciden quedarse en los lugares donde están, siendo como esas llamitas de luz que van como expandiendo, ¿no? Y acá aparece este concepto de intraemprendedores, que sé que es una línea de trabajo muy fuerte que vos también venís profundizando. Nosotros también desde GEMA trabajamos mucho con esas lucecitas, ¿no? Que en las organizaciones se ponen como también en cuerpo y alma a decir, bueno, ¿cómo puedo ayudar a esta empresa a hacer esta transición? Entonces, ¿cómo es para vos? ¿Cómo ha sido desde ese 2016 en el que encontraste con esta agenda, con todo tu camino, y hoy 2021, cuál es tu percepción y cómo se que vamos caminando, ¿no? Hacia el cumplimiento de esos objetivos, o sobre todo hacia esto que me parece que es súper interesante lo que traías, ese cambio de perspectiva, ¿no? Porque creo que lo que trajeron los TS es ampliar nuestra mirada, nuestra perspectiva, y no sé si van a seguir siendo los mismos desafíos. Creo que lo más exitoso de esta agenda sería tal vez que nosotros ya no seamos los mismos en relación a lo que pasa en el mundo, más allá de que sea cercano o no a nuestros problemas cotidianos. Pero bueno, ahí Mirá, hay una, objetivamente no estoy preparada a contestar cómo está Uruguay en esto, ¿no? Cómo están las empresas que tanto han incorporado o no. Creo que no estoy porque creé mi mundo subjetivamente igual que vos, ¿no? Mi mundo hoy, el 99% de mis chats hablan de estos temas. Entonces yo te podría decir que en mi mundo hoy tengo una percepción del mundo de gente con mucha conciencia. Estoy segura de que eso no es así. Yo construí mi mundo subjetivo y decidí meterme acá para tener estas conversaciones diariamente y eso a mí me hace percibir la vida de otra forma, disfrutarla de otra forma, pero soy consciente de que no es la realidad que está en todos lados, ¿no? Creo que eso es
es algo a tener bien claro, y de repente mis puntos de contacto con esta realidad a veces eran una conversación con mi padre, ¿no? Más de, quizás como con una visión más negativa de las cosas, de que el mundo no cambia, de que a nadie le interesa modificar determinadas cuestiones, y de repente yo decía, no, pero pará, papá, yo todo el día estoy hablando con gente que quiere, que está haciendo, que están generando, entonces mi visión obviamente del mundo era bien, bien distinta. Pero creo que hay una cosa que todavía, si bien veo cada vez más apertura, creo que todavía es una dificultad, sobre todo de las grandes organizaciones, que es la de abrir el juego de la vulnerabilidad para hacer juntos. Creo que eso todavía cuesta, ¿no? O sea, generalmente las empresas cuando se exponen desde los casos de éxito, se exponen desde lo que ya han logrado hacer, pero nunca desde los desafíos que tienen, que ayudarían a resolver temas sobre los cuales muchísimas partes tienen interés en que se resuelvan, no solamente la organización. Entonces siento que ahí lo que está faltando es como cortar con este modelo competitivo con el que digo yo y entrar en un modo más de colaboración y entender que para una empresa poder cambiar un modelo o de producción o de materias primas o de diseño de productos para tener un menor impacto en el medio ambiente, en los recursos, en la eficiencia energética, muchas veces todo lo quiere resolver sola y después contar el caso de éxito, y pocas veces están dispuestos como a abrir la cancha y entender que sobre ese desafío hay una cantidad de partes interesadas en resolver, y eso implica mostrar cierta vulnerabilidad, lo no resuelto, lo que está pendiente. Es mostrar que hay un problema, ¿no? Y es reconocer, estoy contaminando más de lo que quisiera. Pero hay que reconocerlo y hay que abrir ese espacio. Y yo siento que hay mucho miedo a eso todavía. Y siento que hay una gran oportunidad, porque creo que es un lugar muy genuino desde el cual ser empresa. Y que las cosas y los cambios podrían ser mucho más rápidos si estuvieran dispuestas a abrir el problema y trabajar con otros en pos de la solución. Porque la solución a ese problema productivo termina teniendo un impacto ambiental que nos afecta a todos. De vuelta, la interdependencia y lo sistémico, ¿no? Que los consumidores no tengamos productos más responsables ambientalmente es una cosa que nos interesa a todos, como consumidores, como, ¿no? Nosotros queremos tener propuestas, nosotros queremos individualmente contaminar menos, y para eso queremos propuestas que nos ayuden también a poder cambiar un modelo de consumo, ¿no? Algunas cosas las podés ir resolviendo y encontrás las alternativas y empiezan a aparecer, pero muchas otras no, y la velocidad de ese cambio, si estuviera más distribuida esa responsabilidad, yo creo que sería, por ejemplo, bastante más rápido también. Bueno, Ese es un punto que para mí sigue siendo un debe. Y cuando encuentro empresarios que abren el desafío y que abren lo no perfecto, es decir, estoy haciendo esto, ahora mi visión es llegar acá y todo esto me falta y no sé cómo resolverlo, no está resuelto hoy, no encuentro los proveedores, tengo un problema con las materias primas, tengo un problema con la cadena de valor, tengo un problema con la formación de la cadena de valor. Y muchas veces en el cerrar el problema olvidan esto de que esta agenda común permite una cantidad de alianzas y que hay un montón de organizaciones y organismos allá afuera generando recursos y oportunidades para que esos problemas y esos desafíos sean resueltos de manera colaborativa. Creo que ese es un chip que a nivel de empresa tendría que cambiar. A nivel de liderazgo seguramente, ¿no? Que tiene que ver más con el viejo liderazgo del control, de mostrar solo las ganadas y lo que está mal queda dentro de casa, ¿no? Eso no habilita a generar cambios más importantes y más acelerados. Entonces, eso para mí es una invitación, es una provocación que quiero hacer hoy, porque realmente me parece que tenemos mucho por ganar si abrimos los desafíos, si abrimos lo no perfecto, lo que no está resuelto y que necesita de emprendedores y que necesita de pensamiento fuera de la caja, ¿no? Fuera de la estructura con la que pensamos y resolvemos las cosas hoy, porque solo eso nos va a permitir tener una mirada distinta también. Entonces, nada, creo que ese es un punto que me gustaría provocar mucho, y el otro es el de
que estos cambios a veces funcionamos como digamos, por estructuras y jerarquías, y hay responsabilidades y gerencias responsables de llevar determinados temas adelante, y yo creo que cuando esta es la agenda, las personas a veces son más importantes que las posiciones. Bien. Entonces, esa sí es una forma en la que yo opero en el trabajo, ¿no? Entonces, cuando, no sé, un caso, trabajo para la inclusión de personas con discapacidad en una organización. Mi enfoque siempre es el de compartir con todos y cosechar, porque vienen solas las personas que conectan con ese tema con el que vos estás queriendo trabajar. Vienen solas. Y esas personas que conectan con ese tema por una experiencia personal, por un interés, están dispuestas a liderar esto con propósito. Las otras personas pueden liderarlo desde la jerarquía y su rol y son las responsables de, pero estas personas lideran el cambio con propósito, le ponen otra impronta. Entonces, si no nos permitimos descubrir quiénes son esos líderes emergentes que van a conectar con estos temas, que no necesariamente son los que trabajan en esas áreas, ni los que tienen los puestos de jerarquía para resolver determinadas cosas, nos estamos perdiendo un potencial enorme de encontrar soluciones distintas y de ofrecer espacios para que las personas encuentren su felicidad en el laburo también. Las dos Cual, cosas. O sea, creo tal que nos cual, perdemos todos una gran oportunidad. tal cual. Bueno, vamos 50 minutos. Yo voy a mostrar Ah, esto. Teníamos, creo que hicimos 2 de las 25 temas que queríamos perdón, reflexionar. perdón. No, al revés, qué perdón. Yo es que era así lo que tenía que ser. Mira, Tere, estaba pensando en ti. Acá Tere dice, las personas que se sienten interpeladas por estos temas son todo el power, tal cual. Y Mm, pensaba como en esto que traía Lore, qué conexión, Tere, porque decía, una de las cosas y uno de los ejemplos que tenemos acá, por ejemplo, es todo el trabajo que hizo ONU Mujeres, y ahí como mucho de lo que vos traías, Lore, ¿no? Primero como animarse a poner el problema sobre la mesa, animarse a mirar, a mirarse como organización o como equipo desde un lugar que tal vez hasta ahora no había sido mirado. Poder tener espacios y equipos de referencia desde donde decir, esto no lo sé hacer, esto sé que lo hago mal y no tengo ni idea qué puedo hacer diferente. Y además, saber que ese tema es un tema de un montón de organizaciones y que como colectivo las respuestas empiezan a aparecer. Acá hay algo que me parece que es súper importante y que acá no hay recetas, no hay un camino único. Esto es la gran invitación es a construir desde la innovación, desde la creatividad, porque llegamos a donde llegamos entre todas las personas. Cada una de nosotros somos responsables en distinta medida y también están en cada una de nosotras como personas el potencial de buscar la manera diferente. Pero esa manera diferente no necesariamente está diseñada y ahí es donde está la gran oportunidad, ¿no? Como dejarse por un momento atravesar por la inmensidad del tema y mm, encontrar en esa incertidumbre la claridad de decir, bueno, ¿y qué es lo que yo puedo hacer con esto? ¿Qué me toca a mí de esto? ¿Desde dónde puedo activar? Y esto que vos traías también, dos cosas súper así bien fuertes que las quiero como subrayar. El tema de las personas más allá de las posiciones, ahí como sabernos todas las personas, un agente de cambio siempre, ya sea por el asentimiento, o sea, porque estoy de acuerdo o porque no, y en esa libertad de movimiento, qué hago cuando estoy de acuerdo, qué hago cuando no. Y esa misma también como consumidores, porque acá no nos tenemos que olvidar que nuestra capacidad de transformar también está en nuestras elecciones, en lo que decidimos hacer o no hacer, lo que decidimos comprar o no comprar. Entonces, acá no se trata de poner la responsabilidad solamente en quienes hacen, sino también en reconocer que en quienes habilitamos que sean de determinada forma, también tenemos un potencial de transformación. total. Entonces, ahí como esto, ¿no? Sentirnos cuando tal vez no nos sentimos tan empoderados desde nuestra organización, bueno,
nos vamos al supermercado y nos paramos en la góndola y decimos, bueno, pero acá sí, acá depende exclusivamente de mí. Y entonces, ¿qué hago cuando depende exclusivamente de mí? Y entonces ahí, capaz que mi perspectiva de cuando las cosas creo que tienen que ser de una única manera, empieza también a suavizarse, ¿no? Y entonces, nada, me parecieron dos cosas que trajiste que súper, súper importantes. Lore, Bueno, ¿cómo sí. cerramos esto? ¿Cómo No vamos? sé, a mí me encantaría cerrar con un mate. No, me encantaría que alguien que esté ahí, no sé, hay algunas personas que nos están acompañando. Gracias, Tere, que escribiste, siempre estás ahí como empujando también y apoyando y fomentando que estas conversaciones también se den, ¿no? Quizás en este espacio del lugar menos técnico, pero sí más vivido, más humano, más desde la experiencia y como provocación también de que hay distintas maneras de abordar estos grandes temas y a veces los podemos desestructurar un poco. Pero bueno, capaz que alguien quiere comentar algo, preguntar algo antes de irnos, porque no me puedo ir con un mate, no me puedo ir con un beso y con un abrazo, nada de eso. Ah, no, viste, la creatividad, acá la creatividad tiene que estar también al servicio de encontrar una manera cálida de hacerlo. Pero bueno, también esto nos permite como esta conversación abierta que está buena, que nos permite como nutrirnos, más allá de que hoy nos tocó a nosotras, eso, si alguien quiere para cerrar, compartir alguna Yo por lo reflexión. pronto le quiero agradecer a Manu, a Caro, a Sime, a Maca, bueno, todas quienes están generando también estos espacios. Desde Gema me parece espectacular. Y quiero agradecer también, porque hablar de estos temas hoy tiene que ver con que muchas personas muy generosas me permitieron encontrar un camino a través del cual canalizar todo esto, ¿no? O sea, yo siento que hoy los ODS a veces están por encima del don de trabajo, sino que tengo todos estos intereses, todos estos temas que me mueven a mí y a veces los canalizo a través de distintas organizaciones, ¿no? Lo hago con Gema, lo hago con Tres Vectores, aprendo permanentemente y de repente estoy trabajando quizás ODS o lugares bien distintos, ¿no? Con algunos trabajo más temas de género, con otros más de producción y consumo responsable o de ciudades sostenibles, en otros trabajo temas de salud y bienestar. Bueno, es como imponente cómo podemos como abrir esto y yo de hecho siento que hoy esa es mi forma a veces como de presentar y de contar qué estoy haciendo. A veces estoy trabajando como para distintos de estos temas en distintas organizaciones, porque todos me mueven a mí personalmente, gracias a la generosidad de todos quienes me permiten hacer en conjunto. Así que no quería dejar ese espacio para agradecer también. Bien, acá dice, bueno, Sime, Caro, Manu, agradeciendo mucho el poder hablar desde estos lugares, desde el corazón. Acá Tere, ¿no? Fundamental hablar también de la vulnerabilidad, de lo que no sabemos y de cuándo necesitamos a unas personas de las otras. Nos ha pasado en varias conversaciones y creo que también este es uno de los desafíos que trae esta agenda. Está bueno, pero cuando hablamos de ODS, ¿desde dónde es? ¿Desde la empresa o desde lo que yo siento? Y cómo hacerlo distinto, ¿no? Y creo que tal vez una de las grandes oportunidades que esta agenda también nos trae es el de la integración y es el de poder darle un lugar a aquello que me mueve a mí, porque eso que me mueve a mí es lo que yo llevo en cualquier lugar en donde yo esté. Y entonces encontrar que eso también es una estructura que tiene que ver con romper, con una manera distinta de hacer las cosas y poder darle un lugar a eso en la organización para que desde esa fuerza de propósito, desde ese lugar que uno siente, aparece la estrategia, la creatividad, la fortaleza para cuando algo por ahí no sale tanto como lo planteamos, pero cuando el convencimiento nace desde otro lugar que no es aquello que me dicen que tengo que hacer, entonces la fuerza es distinta. Entonces, está buena que aparezca la pregunta y bueno, y como habitar la respuesta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa
cuando me surge esa pregunta, ¿cuál es la respuesta que me aparece y qué hago con eso? Para nosotros, bueno, con Lore, con todo el equipo de Gema, trabajamos mucho desde ese lugar porque creemos que ahí está la verdadera sostenibilidad, la verdadera mirada a largo plazo, el de poder integrarnos como personas en nuestros distintos roles para poder ahí empujar aquellos temas